un término que nosotros podríamos estudiar en esta ocasión, que es el término ordo salutis. No es un término para estarlo diciendo todos los días en nuestra iglesia para que la gente sepa que estamos estudiando. Pero ordo salutis, lo único que significa es la orden, el orden de la salvación, el orden en el que Dios fue presentado como se da el favor suyo a través de la gracia. Y esto lo podemos ver a través de una especie de cadena, de eventos encadenados. Nosotros normalmente decimos que somos salvos por la fe y que esa salvación nos la dio nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros comenzamos a observar hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que ese ordo salutis o ese orden de la salvación es un término que se utiliza para designar las distintas etapas de la salvación, de la obra del Espíritu Santo en la apropiación de esa salvación. Entonces, nosotros hablamos de la salvación como una sola cosa, pero la salvación tiene todo un proceso, va llevando todo un proceso y que nosotros necesitamos conocer. Creo yo que esto es emocionante, porque esto es importante para las personas que vamos estudiando la palabra de Dios e ir entendiendo los detalles de cómo el Señor Jesús hizo una obra grande y una obra maravillosa en nosotros. Pablo fue un personaje importante porque los profetas presentaron cosas interesantes acerca de la salvación. Los discípulos, los apóstoles, más tarde estuvieron enseñando en los evangelios cosas importantes acerca de la salvación. Pero Pablo agrupa todas las ideas tanto del Antiguo Testamento como de los apóstoles ahora, y entonces él va llevando todo un proceso para presentar las ideas en forma progresiva y en forma cronológica también. Entonces, él lo hace en forma sistemática en el libro de Romanos. Ahí en Romanos, capítulo 8, versículo 30, nos dice de la siguiente forma. Voy a leer desde el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Como podemos ver en este versículo número 30, nos presenta, número 1, predestinación. 2, un llamamiento. 3, la justificación. Y número 4, la glorificación. Es decir, Pablo nos presenta en orden varias ideas que tienen que ver con la forma en la que Dios muestra su salvación hacia nosotros. Entonces, cuando pasan los años, uno de los personajes más importantes de la Reforma fue Juan Calvino, que él sistematizó toda la doctrina que los creyentes debíamos de tener, y Calvino agrupa las ideas del orden de la salvación de una forma también sistemática, y entonces él presenta primero la elección, luego presenta el resultado de esa elección es la fe, luego esa fe produce arrepentimiento, y ese arrepentimiento es parte de la regeneración y de la conversión. Entonces, si nosotros podemos observar en la siguiente lámina, es que hay toda una línea de tiempo en la que nosotros podemos observar varias cosas. Fíjense, hermanos, en esa línea. Primero vamos a encontrar 3 secciones. En una sección vamos a encontrar la predestinación y la elección. En la segunda vamos a encontrar el llamamiento y la justificación. Y en la siguiente vamos a encontrar
la glorificación. Es decir, tenemos tres tiempos. Tenemos en la eternidad, predestinación y elección. Eso lo hace Dios antes de la fundación del mundo. Dios nos muestra su predestinación, como lo vamos a mostrar ahora, viendo que eso fue en la eternidad. Pero el llamamiento para la salvación se da a través de la justificación, y entonces tenemos aquí que esto es en la tierra. En la eternidad nos escoge, nos predestina y nos escoge, nos elige. Dos, en la tierra pone su llamamiento y su justificación para nuestro beneficio. Y finalmente, la glorificación. Esta glorificación es importante porque es el desenlace de todo el plan eterno de Dios, y esto se da en la eternidad. Entonces, eternidad, tierra, eternidad, predestinación y elección en la eternidad. Esto no lo vimos nosotros, pero es parte de ese proceso maravilloso en el que el Señor nos salvó, y lo vamos a ver con mayor detalle. Luego, el llamamiento y la justificación, esto sí se da en la tierra, y esto sí lo vemos nosotros porque escuchamos su voz y vimos también la forma en la que Él murió en la cruz del Calvario. Y la glorificación esa se verá después, y también quiero detenerme un poquito en esa parte. Lo que queremos decir, hermanos, entonces, que aquí hay una cadena gloriosa de la salvación, porque comienza con la predestinación y acaba en la glorificación, ambas en la eternidad. Bueno, entonces, la Biblia nos presenta propiamente cinco elementos del orden salutis o del ordo salutis. Pero en el transcurso podemos ver que hay ciertos elementos que necesitamos ir observando. Por ejemplo, podríamos irlo llevando así: elección, llamado, regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación, perseverancia de los santos y glorificación, así como ustedes lo van a ver en un momentito más en la lámina que se nos va a presentar. Noten, por favor, en la siguiente lámina, que tenemos varios elementos. Esos elementos son exactamente el mismo asunto, solamente que ya un poquito más elaborado. Sí, ahí usted está observando la elección, está observando el llamamiento, el llamado, está observando la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia de los santos, y después encontramos la glorificación. Sí, no nos vamos a enredar, son solamente 5 cosas que están en el centro, pero que los otros elementos son parte de la misma cadena. Entonces, si ya hemos presentado todo esto, comencemos como lo presenta Pablo en Romanos capítulo 8. En el versículo número 29 dice: a los que antes conoció, a estos también predestinó. Predestinó. ¿Qué es la predestinación? La predestinación es la doctrina bíblica donde Dios muestra toda su soberanía, y en ella elige a ciertos individuos para ser salvos. Y digo ciertos, hermanos, porque hemos aprendido en la Sagrada Escritura que la salvación no es universal, sino que la salvación y la gracia son limitadas. Y eso es importante porque tenemos que observar lo que se nos va mostrando en las Sagradas Escrituras. Entonces, la predestinación es una doctrina bíblica que nos va a presentar la soberanía de Dios. Esa palabra predestinación es importante. La palabra predestinación es importante. Esa palabra tiene una transliteración en la Biblia, porque la palabra
que se utiliza para predestinación es la palabra proorizo. ¿Qué significa la palabra proorizo? Significa pro, antes, y orizo, de horizonte, que es un lugar. Entonces, él determina las cosas desde antes. Dios determina desde antes quiénes habrían de ser salvos. Entonces, esa doctrina, queridos hermanos, es una doctrina totalmente bíblica, una doctrina que no es aceptada por todas las iglesias y todas las denominaciones. Esa doctrina solamente es aceptada por la iglesia reformada. ¿Por qué? Porque reformada y calvinista. Porque si nosotros estamos hablando con algún arminiano, el arminiano jamás aceptaría la idea de una predestinación, de una forma determinada de Dios para escoger a los que Él quiere. Eso sería un choque para muchas personas. Pero la Sagrada Escritura sí nos va a presentar precisamente esta enseñanza de una forma clara. A través de todas las Escrituras vamos a encontrar esa enseñanza muy clara. Y noten por favor, queridos hermanos, que la predestinación en Romanos 8, 29 y 30 nos presenta que Dios es el que predeterminó. Dios es el que predetermina a las gentes que han de ser salvos. Pero el versículo es interesante porque dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, Él nos predestina para que la imagen de Dios, la imagen de su Hijo Jesucristo, se pueda mostrar de nuevo en los que Él ha escogido. Esa imagen de Dios de Génesis capítulo 1, que quedó borrada en el capítulo 3 por causa del pecado, ahora en Romanos capítulo 8 nos dice que la predestinación fue precisamente para eso, para que la gente pudiera conformarse o ser conformada a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Esto es importante porque la salvación no comenzó ahora, comenzó en la eternidad. Y ese planteamiento, esa idea es importante porque desde la eternidad Dios tiene la intención de que nosotros nos parezcamos a su Hijo Jesús. ¿No le parece interesante? A mí me parece hermoso, a mí me parece emocionante, a mí me parece que esta doctrina tiene para enseñarnos muchísimas cosas. En esa predestinación podemos encontrar que hay numerosos pasajes que se refieren a los creyentes como habiendo sido elegidos por Dios. Por ejemplo, en este mismo capítulo, en el versículo 3, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, esta palabra predestinación va muy pegadita con la elección. Yo diría, son una misma cosa. Se van a presentar progresivamente también, pero hermanos, podemos encontrar en muchas partes de las Escrituras estas palabras en forma indistinta: predestinación y elección. Predestinación y elección. ¿Por qué? Porque Dios predestina para su gloria y predestina a quienes, a los que escogió. Dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, a los elegidos según la presciencia de Dios. No la presencia, sino la presciencia de Dios. El anticipado conocimiento de Dios es el que muestra esa elección hermosa de nuestro Padre Celestial. Y entonces, hermanos, eso es interesante porque aquí vamos a ver varios pasajes. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 1, vamos a encontrar cuando menos 3 cosas. ¿Cuál fue el propósito con el cual Dios nos escogió? Predestinación y escogimiento.
Dios predestina, pero a los que predestina, a esos escoge, a esos elige. Bueno, entonces, vayamos por favor a Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, y vamos a encontrar una primera cosa para qué nos eligió. Versículo 3 y versículo 4. Seguro nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esto es importante. Sí nos escogió desde antes de la fundación del mundo, donde también nos había predestinado. ¿Pero para qué? Número 1, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Qué hermoso, queridos hermanos. Dios nos predestina y nos elige desde antes de la fundación del mundo para hacernos santos y sin mancha. Entonces, esta elección que tiene que ver con la salvación no es solamente ser salvos y ya, es ser salvos y entonces ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, y eso nos lleva a la santidad y a vivir sin mancha. Esto es importante. Versículo número 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Dios. Ahora nos va a presentar en esa elección algo importante. ¿El para qué? Noten, por favor, primero, nos hizo conformes a su Hijo. Número 2, nos hizo para ser santos y sin mancha. Y tercero, para ser hijos suyos. Pero ahí no termina la situación. Versículo número 11 y 13. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Hermanos, él nos eligió. Esta salvación pasada es hermosísima porque tenía un propósito hermoso, y ahora, hermanos, ¿para qué nos escogió? Para que nosotros fuéramos para la alabanza de su gloria. ¿Para qué? Para que Dios se viera grande, para que se viera en nosotros todo su poder, toda su gracia, toda su misericordia. Cuando la gente nos vea a nosotros, hermanos, debe estar viendo la obra de Dios en carne y hueso. Esta elección, hermanos, esta elección es la base para decir y enseñarnos la elección incondicional. Hemos hablado de una doctrina que le hemos mencionado como la depravación total del hombre. Pero sí, es verdad, la depravación total del hombre se ve en Génesis capítulo 3 y de ahí en adelante. Pero ¿desde cuándo Dios previó que la elección sería incondicional? Incondicional, la elección incondicional significa que el hombre no reúne ninguna cosa para su elección. No tiene nada el hombre que pueda ofrecer algo a Dios, ni tampoco que pueda decir el hombre, por mis obras, por mis méritos, puedo ser salvo. Hermanos, la elección es por gracia. La elección es por gracia. Quiero comentarles algo que a mí me sucedió hace muchísimos años. Cuando yo era pequeño, en el barrio, en la colonia donde nosotros crecimos, todos los niños se juntaban para jugar fútbol. Y hermanos, pues, junto con todos los niños, yo fui a jugar fútbol y se juntaba el grupito y se escogía uno, los más grandes, que eran dos propiamente, cada uno iba escogiendo a uno. Y yo escojo a aquel porque es bueno en la portería. Yo escojo a este porque es bueno como delantero. Mete muchos goles. Yo pido a este porque este bueno es muy bueno en la media. Este porque es muy bueno en la defensa. Pero hermanos, me iba yo quedando y al final, solamente quedaba yo
Y alguien decía, bueno, pues te lo regalo, porque toda la gente quiere a los buenos, pero nadie quiere a los malos jugadores. A lo mejor Moy o alguno de ustedes, hermanos, puedan entender esto. ¿Y qué es ese lenguaje deportivo? Se busca a los que son buenos, pero en el equipo de Dios, en la elección de Dios, Él no elige a los buenos, sino elige los malos, elige de los perversos, elige de los que no pueden reunir ningún requisito para ser salvado. ¿Por qué? Porque su gracia es tan santa y es tan maravillosa que Él hace cosas que nosotros no podemos entender. Pasemos al llamamiento. Pasemos al llamamiento. Y si nosotros comenzamos a pensar en ese llamamiento, hermanos, debemos entender varias cosas. Lo primero, dentro de nuestra iglesia, nosotros tenemos el Catecismo Menor de Westminster. Y en ese Catecismo de Westminster se nos dice qué es el llamamiento eficaz. Y todos debiéramos tener bien memorizado este fragmento de qué es el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios. Fíjense bien, hermanos, es la obra eficaz de la obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, mediante el cual, convenciéndonos de nuestro pecado y miseria, ilumina nuestra mente con el conocimiento de Cristo y renovando nuestra voluntad, nos persuade y nos capacita para recibir a Jesucristo, quien nos es ofrecido libremente en el Evangelio. Hermanos, esto es importante. Entonces, ¿cuándo se salva una persona? ¿Cuando quiere? Claro que no. Es todo un llamamiento. Dice Romanos, a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, es una obra de Dios. Nadie se salva porque quiere ser salvado, sino el que es salvado es por la obra maravillosa de nuestro Dios. Y entonces yo me emociono profundamente cuando veo que la obra de Dios es tan grande. Esto ya lo teníamos desde hace mucho en nuestro catecismo, Catecismo Menor de Westminster, y esto lo hemos estudiado. Y necesitamos irlo aprendiendo para que, hermanos, aquí está una riqueza. Con este pensamiento nosotros podríamos dar algunas razones que tenemos que ir aprendiendo para dar razones de nuestra fe. Luego, una ocasión podemos no hay ningún problema, puedes seguir hablando. Sí, ok. Se escucha claramente. Perfecto. Una ocasión que ya tenemos esta definición, esta sección, este fragmento entendido, hermanos, vamos y pensamos, ¿qué es el llamamiento eficaz? Bueno, el otro nombre del llamamiento eficaz es gracia irresistible. Llamamiento eficaz es porque Dios llama y nadie lo puede resistir. Dios llama y nadie puede resistir a su voz y a su llamado. No es invitación. Quiero que quede claro. No es invitación. Es llamamiento. Es llamado. Y este mismo llamamiento eficaz también recibe el nombre de gracia irresistible. ¿Quién puede resistir la gracia de Dios? Dicen los arminianos que se puede. Pero, queridos hermanos, la gracia de Dios no se puede resistir y nadie lo puede detener. Ahora, ese llamamiento tiene dos partes. Es externo y es interno. Es externo y es interno. Dios llama
Y entonces lo hace en forma externa. Una persona que escucha al predicador, que lee la palabra, que escucha un canto, puede ser conmovido y puede venir puede atender al llamado de Dios. Pero escuche bien lo que estoy diciendo. El llamado externo es el que hace el predicador, el que hace la lectura de la palabra, el que hace algún canto que tiene que ver algún versículo de la Biblia, y entonces la gente lo escucha externamente, y esto viene a activar al Espíritu Santo que está actuando en nosotros, y en forma interna el Espíritu Santo toca nuestro corazón. Fíjense, cuando hablamos de llamamiento eficaz externo, lo podemos ver claramente en Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice ahí, porque todos los que son guiados por el Espíritu, es capítulo, es capítulo 10, le busqué mal. Capítulo ¿Cómo pues 10. invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Muchísimas gracias, gracias. Ese es exactamente el llamamiento eficaz en forma externa. Llega el predicador, muestra la palabra, y esa palabra que se escucha toca el corazón, y entonces el Espíritu Santo aplica esa palabra a su vida. Fíjese que Hechos capítulo 16 tiene una palabrita muy interesante que tiene que ver con el llamamiento interno. Quisiera yo que quedara claro este pensamiento, porque dice que en el versículo número 14, 16, 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Ella creyó? Sí, ella creyó. Pero ¿ella fue la que hizo toda la acción? No. Quien abrió el corazón fue Dios. Esto es el llamamiento eficaz interno. El llamamiento eficaz entonces tiene dos partes: externo e interno. El llamamiento, queridos hermanos, viene de Dios. 5 cosas quiero mencionar aquí rápidamente sobre el llamamiento eficaz. Número 1, viene de Dios. Romanos 8:30. Romanos 8:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. Escuchen esto. A los que predestinó, ¿quién? A los que predestinó, ¿quién? Dios. A estos también llamó. Entonces, el llamado es un llamado de Dios. Es el llamado de Dios. 2, es un llamamiento particular. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ya encontramos aquí la palabra llamados. Versículo 25. Porque lo insensato
de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces aquí, noten el último versículo, más, versículo 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Asuntitos que vamos a hablar en un momentito más, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, ¿quién es salvo? El que Dios escoge, nadie más. Los judíos escogidos, los gentiles escogidos, nadie más. Este llamamiento es importante. Ya mencionábamos hace un momentito el llamamiento externo. Ya podemos decir, aquí está la tercera. 1, viene de Dios, es particular. 3, es externo. 4, es interno. Y número 5, produce fe. Produce fe. ¿De dónde viene el convertirse? Primero viene de oír y luego de recibir la fe. Hermanos, la fe no es nuestra. A veces pensamos que nosotros depositamos nuestra fe en Cristo para creer, pero es Cristo y el Espíritu Santo el que nos produce una fe. ¿Cuándo se va a producir esa fe? En el momento del llamamiento de Dios. Esto es hermoso. Esto es hermoso. A mí me emociona, como siempre, porque encontramos cosas muy lindas. Fíjese, estamos entendiendo todo lo que hizo Dios y todo el proceso que Él ha estado mostrando hasta el momento de entender la salvación. Ahora, pasamos al asunto de la justificación. Vean ustedes que vamos caminando. Ya tenemos predestinación, elección. Ya tenemos el llamamiento. Ahora vamos directamente a la justificación. Esta justificación, queridos hermanos, la estuvimos estudiando hace unos días. Y si hace unos momentitos estudiamos acerca del Catecismo Menor, la pregunta número 33 también nos dice que es justificación. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, mediante la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus hijos, y solamente a causa de la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos solamente por la fe. Creo que esto nos está motivando para que podamos estudiar también el Catecismo Menor en algún momento, porque son las bases y los principios que tenemos como iglesia para ir profundizando en lo que Dios ha hecho. Pero, hermanos, noten por favor ahí nuestro asuntito en el embudo que está ahí. Ahí encontramos 3 cosas: fe, gracia y arrepentimiento. La fe viene de Dios. La gracia es de Dios. La fe viene de Dios a través del Espíritu Santo. La gracia es el favor de nuestro Señor Jesucristo, y esto es lo que va a producir el arrepentimiento. Esto es algo importante. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque ese momentito de la fe, de la gracia y la motivación al arrepentimiento es lo que va a dar la clave para nuestra justificación. ¿Sí? Ahora, notemos lo siguiente.
¿cómo le podríamos llamar a ese momentito de la justificación? Porque la justificación es el momento en que Cristo aplica en nosotros todo su favor y nos descarga. Y precisamente, queridos hermanos, cuando se produce esa fe, esa gracia, y estas a su vez nos llevan al arrepentimiento, se logran cuando menos las siguientes cosas. Uno, la palabra regeneración. La palabra regeneración. Si somos justificados, claro que sí. Entonces, en el momento que soy justificado, en ese momento paso por la regeneración, o es lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es hermoso. Nosotros hemos estudiado, hemos entendido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, sí, pero es obra de Dios. Y esto es exactamente en el momentito de la justificación. Se da el asunto del sacrificio de Cristo, lo entendemos y se aplica en ese momento nuestro nuevo nacimiento, que también se llama regeneración. Pero al mismo tiempo, noten por favor, las cosas que estamos teniendo aquí enfrente son exactamente la misma cosa, pero se dice en forma diferente porque activa varias cosas. Lo primero, acabo de nacer de nuevo. Segundo, la reconciliación. Es el mismo momento. Esa reconciliación quiere decir, queridos hermanos, que en el momento en que Cristo obra con poder, Él me reconcilia con el Padre. Él me reconcilia con el Padre. Ya nací, pero ya estoy reconciliado. Ah, pero hermano, tiene otro nombrecito. También se llama conversión. Y la palabra conversión significa cambio de tres cosas. Cambio de actitud, cambio de pensamientos y cambio de actitud. Entonces, cambio de mente, cambio de dirección y cambio de actitud. Tres cosas que son importantes. Hermanos, si en una persona no se nota un cambio de este momento al siguiente, entonces no hubo conversión porque no hubo cambio de pensamientos. No hubo cambio de dirección. Si sigue la persona haciendo lo mismo. Y si siguen las mismas actitudes, hermanos, no pasó nada. Creo que me están siguiendo. Es el mismo asuntito, pero con tres nombres diferentes hasta ahora. Ah, pero hay una palabra que utilizan mucho los hermanos de corte pentecostés acerca del bautismo del Espíritu Santo y preguntan, oye, ¿tú ya eres bautizado por el Espíritu Santo? ¿Ya hablas lenguas y esas cosas? Hermanos, la Biblia dice que el ser bautizado por el Espíritu Santo es el momento del inicio en el que el Espíritu Santo nos ha reconocido y entonces a eso se le llama el bautismo del Espíritu Santo. No tengo que hablar lenguas, no tengo que hacer más porque es obra de Dios. Recuerden que la justificación es obra de Dios. Entonces, ese bautismo quiere decir que es la integración al pueblo de Dios. El bautismo tiene que ver con la integración del pueblo con el pueblo de Dios, de una persona con el pueblo de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora viene otra cosa, la adopción. En el momento en el que creemos en Cristo Jesús, en ese momento se da ahora la adopción, pasamos a ser hijos de Dios. Me encanta Juan, en primera de Juan, cuando dice, capítulo 3, cuando dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y en griego se nota más que en español. En español no se nota, nada más dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Pero en griego dice, y lo somos. Y lo somos. La justificación, entonces, es el punto de partida para la vida cristiana. Sí, y hermanos, entonces se da la justificación donde estamos reconciliados, estamos convertidos, estamos bautizados y hemos sido adoptados por Dios y comienza, en ese momentito, comienza a moverse dos cosas. Una, la santificación.
ahí comenzamos el proceso de la santificación. Recuerden ustedes a Pablo en Hechos capítulo 9, en el momentito en el que él se convierte, que Dios lo toca, que Dios lo transforma, entonces en ese momentito comenzó el proceso de la santificación. Y así pasa en todos los casos. Una persona que no anhela ser santo, hermanos, no ha pasado nada en su vida. La santificación. Necesitamos, me gusta mucho, hay un libro que se llama La Santificación o la santidad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos santos, queridos hermanos. Después de haber entendido la gracia de Dios, no podemos pensar en otra cosa en que buscar ser más santos, y no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas que Él nos ha dado. Por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo. Vino Cristo y nos escogió, como ya lo dijimos, para ser santos y sin mancha delante de Él. La palabra santo en griego se utiliza de dos formas. Uno, para hablar de algo apartado en exclusividad, y la otra para hacer algo diferente. Y hermanos, los creyentes tenemos las dos cosas. La santificación tiene que ver con ser apartado solo para Dios y tener una vida y una conducta totalmente transformada y diferente. En este momento que estamos hablando del proceso de la santificación, hermanos, pasa algo importantísimo, y esto es otra doctrina maravillosa, la perseverancia de los santos. ¿Qué significa la perseverancia de los santos? Significa una vez salvo, siempre salvo. Una vez santo, siempre santo. Los creyentes necesitamos entender esta doctrina. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros, donde nos conmina para permanecer y para podernos sostener. Hay un pasaje que me gusta mucho y creo que a algunas personas que conozco también les gusta mucho. Es Judas, versículo 24. Judas 24, un versículo hermosísimo, hermosísimo. Escúchenlo, por favor. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto es la perseverancia del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a vivir de una forma maravillosa y santa. Hermanos, necesitamos entender la perseverancia. Hay un cantito hermoso que a mí me emociona sobre esto. Jesús tomó mi vida en sus manos, nunca me dejará. Él entró en mi corazón y en todo mi ser. Había una tristeza muy grande en mí, mas ahora libre soy. Jesús tomó mi vida en sus manos, nunca me dejará. Esto es la perseverancia de los santos. Y es una doctrina muy amplia que podríamos estudiar. Todo lo que estamos viendo ahorita es el orden de la salvación, pero el orden de la salvación nos llevaría mucho tiempo para entenderlo en todos sus detalles, pero lo estamos emblanqueando ahora. El último punto es la glorificación. La glorificación, el orden salutis, el orden de la salvación, desemboca en la glorificación. Desemboca en esa doctrina hermosísima que nos presenta Primera de Corintios capítulo 15, y ahí se nos explica cómo será la transformación total cuando nosotros seamos llevados y para estar con Él. En el momento mismo cuando venga nuestro Señor Jesucristo, seremos totalmente transformados. Los creyentes recibiremos nuestros cuerpos glorificados. Es decir, no se gastarán, no se envejecerán, ya no nos haremos viejitos. Tampoco habrá enfermedades o dolencias, pero tampoco la inclinación al pecado. Y esto es importantísimo, queridos hermanos. La glorificación nos va llevando al momento en que seremos tan santos como Él es
Santo. Dice primera de Juan capítulo 3. Y cuando nosotros le veamos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando ya podamos estar con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, se dará una transformación total y ahí estaremos sirviéndole, amándole, haciendo toda su obra, pero ahora de una forma tan especial que ya será sin pecado. A mí me emociona esto porque ya no habrá mezquinidades. Hermanos, hoy vemos a mucha gente y muchos creyentes y hermanos, cuánta lucha con el pecado, cuánta lucha, cuánta caída, pero nosotros entonces necesitamos caminar y decir que en la glorificación seremos totalmente transformados. Ahora veamos, hermanos, esta última lámina. Esta última lámina es sensacional, porque comenzamos diciendo la predestinación y la elección juntitas en la eternidad. El llamamiento y la justificación en la tierra y la glorificación en la eternidad. Pero noten, por favor, queridos hermanos, la salvación en el pasado. Fuimos salvos. ¿Cuándo fuimos salvos? Desde la eternidad por la obra maravillosa de la predestinación y la elección. La salvación en el presente. Somos salvos por su gracia, por ese llamamiento, ese llamado que Él nos hizo y por esa justificación que se hizo en la cruz del Calvario, en ese lugar donde nos levanta y nos convertimos en hijos de Dios, no por nosotros, sino por Él, donde comienza todo un proceso de santificación, un proceso de regeneración, un proceso de ser fieles a Dios. Y finalmente en la glorificación que será en la eternidad y es una salvación en el futuro. Seremos salvos. Fuimos salvos, somos salvos, seremos salvos. Hermanos, esto es la doctrina hermosísima del orden de la salvación, el orden Ordo Salutis. Y espero que este estudio sea de mucha bendición y de reflexión para nosotros ahora. Hermano Ismael. Bueno, hermanos, muchas gracias, Pastor Ismael, porque nos ha dado esta conferencia. Es necesario que nosotros podamos sacar nuestras dudas, hacer nuestros comentarios acerca de este asunto, porque en muchos aspectos de esto que estamos diciendo, en muchas de las cosas que nosotros hemos escuchado ahorita, hemos sido enseñados de manera diferente. Quisiera hacerle una pregunta a todos. ¿Quién ha ido a una campaña evangelística? Levante su mano, por favor. Ok. Y todos los que hemos ido a alguna ocasión evangelística, bueno, quiero hacer esta pregunta. ¿Quién de los que está aquí ha predicado en una campaña evangelística? Levante su mano, por favor. Bueno, yo sé que más de alguno está por ahí como levantando su mano. Ok. En esta situación, cuando nosotros hemos predicado, una de las frases que yo más he escuchado cuando se habla de evangelización es: en este momento usted debe recibir a Cristo. En este momento usted abra las puertas de su corazón al Señor para que Él entre en su vida. En este momento está su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Han escuchado esa frase? No sé si la hayan dicho, pero yo he escuchado en muchas ocasiones que llega el evangelista y dice: a partir de este momento que usted acaba de pasar aquí enfrente, su nombre está escrito en el libro de la vida. Yo digo, wow, qué interesante y qué difícil y qué contrastante con lo que está en la Escritura. Porque la Escritura nos dice cosas absolutamente diferentes. Y quisiera hacer esa pregunta. Tal vez usted no ha escuchado eso en la campaña evangelística, pero sí lo ha escuchado en la iglesia.
¿Alguna de estas cosas usted la ha escuchado en la iglesia? Diciendo, en este momento su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Hicimos una tarea acerca de la salvación. Que la salvación se pierde o no se pierde. Todos iban a comentar esa tarea. Es tiempo de platicar, es tiempo de comentar. Quiero invitar a todos que reactiven sus micrófonos. Yo les estoy dando esa posibilidad para que todos tengamos la oportunidad de comentar. Entonces, ahora que ya estamos todos hablando, quisiera escuchar sus reacciones, porque hemos estado escuchando el orden de la salvación. De primera mano, quisiera preguntar, hermanos, ¿quiénes de ustedes ya habían escuchado este nombre, el orden de la salvación? Levanten su mano, por favor. Los que ya lo habían escuchado. Ahora, los que nunca habían escuchado del orden de la salvación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Es interesante porque cuando nosotros estamos en la iglesia, bueno, quisiera hacer esta pregunta. ¿Quién de ustedes ya pasaron por el curso de catecúmenos? Levanten su mano, por favor. Todos, casi todos tomamos el curso de catecúmenos. Eso querría decir que nosotros debimos haber escuchado es una de las partes fundamentales del curso de catecúmenos es esto, aprender acerca de la salvación. Samuel, que pasó de noche el curso de catecúmenos. Bueno, eso es una realidad, eso es parte de los problemas que no queremos resolver aquí, pero es parte de la realidad. Cuando nosotros hablamos, tomo el curso de catecúmenos por correspondencia, está interesante también la metodología. Yo voy a iniciar un curso de discipulado en estos días con unos hermanos. Espero no digan eso algún día que les pregunten. No lo tomé por Zoom y no se oía la voz del predicador. Bueno, cuando nosotros hablamos de esto, hablamos del evangelio y hablamos de la predicación, nos encontramos con este tipo de cosas. Y de entrada ya se nos dijo que el orden de la salvación es todo ese conjunto de doctrinas que vemos en la palabra de cómo el Señor nos salvó. Ahora, hubieron muchos comentarios y me llamó la atención que se empezaron a poner textos y textos y textos y textos y textos acerca de las doctrinas. Pero yo había escuchado en estos días, Emanuel, que está aquí, me hizo esa pregunta, una pregunta acerca de la predestinación. ¿Qué entendemos nosotros por predestinación? Y en el chat se hacía un comentario acerca de el tiempo. Cuando quisiera hacer esta pregunta para todos, alguno que quisiera contestarme, es ¿desde cuándo somos salvos entonces? ¿Somos salvos desde el día de nuestra conversión o el día que hicimos la oración del pecador? ¿O desde cuándo somos salvos según lo que acabamos de escuchar? Hermano Homero, ¿lo escuchamos? Hermano. Bueno, Sí, hermano, lo escuchamos. es un placer escucharlos, hermanos, y un saludo a todos mis hermanos que estamos conectados en este momento. Bueno, considero yo, y de acuerdo al estudio de Romanos que hemos estado llevando a cabo, nuestros nombres están escritos desde la fundación del mundo, hermanos. Es decir, el Señor nos escogió desde la fundación del mundo. Hemos sido predestinados. Entonces, no es en el momento que alguien hace el llamamiento. Yo considero, y bueno, no considero, afirmo que es desde antes de la fundación del mundo, inclusive. Gracias, hermano. Y es que esto es una realidad. Cuando usted ha escuchado en la campaña evangelística, en este momento usted puede ser salvo, cuidado. Porque le está diciendo a la persona que él tiene la capacidad de decidir en ese momento por su salvación.
No, es que yo no soy salvo cuando yo quiero, sino Él me rescató desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios del Padre, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos amó y nos escogió, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, es decir, en la eternidad. Nosotros somos salvos desde la eternidad. Fíjense que esto es interesante y contrastante, y entonces bien tienen que nacer algunas dudas sobre esta situación. Hemos escuchado siempre otra cosa. Siguiente pregunta que quisiera que ustedes me respondieran. Bueno, si es así que fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo, y dice el texto, según la presciencia de Dios, eso quiere decir que Dios sabía que nosotros íbamos a ser buenas personas, o que Dios sabía que nosotros íbamos a creer y por eso Él nos escogió. ¿Quién gusta responder a esta pregunta? ¿El Señor sabía que íbamos a ser buenas personas, por eso nos escogió? Está levantando la mano, hermano Sebastián. ¿Lo escuchamos, hermano? Sí, pastor, buenas noches. Creo que tiene que bajarle volumen al de su esposa. Sí, hermana Dina, si pudiera usted mutear su compu. Correcto, ahora sí. Sí. Bueno, creo que sí es una pregunta muy interesante porque nos lo han hecho varias veces en la iglesia también, ¿no? Y creo que a veces se ha predicado equivocadamente de esta manera, ¿no? Y yo recuerdo haber leído un material al respecto, y ese material decía que cuando hablamos de la presciencia de Dios, en este caso en el tema de la salvación, no estamos diciendo que Dios es como si fuera un hombre que tuviera sus binoculares y como viendo más allá y como creyendo que va a ver y va a encontrar algo bueno en nosotros. Yo creo, y ese material decía que cuando hablamos de este tema estamos diciendo que Dios es el que está determinando el futuro. Y yo creo que ese es lo correcto pensar, saber que, como aprendimos ahora, que la salvación se ha determinado desde la eternidad. Entonces creo que eso podría responder ese tipo de preguntas, ¿no? Y es que es correcto, porque cuando una de las doctrinas pelagianas, yo se lo había prometido a Emanuel que iba a comentar en esta ocasión sobre esto, Pelagio, él creía, bueno, fue antes de Arminio, que por todas esas enseñanzas, decía que el hombre tenía algo bueno en sí mismo. Entonces, como el hombre era bueno, tenía algo bueno en sí, Dios desde antes veía en el hombre algo bueno. Entonces, la presciencia de Dios para Pelagio incluía que Dios veía que la persona iba a ser buena y que el hombre sí iba a responder positivamente al mensaje. Y esa es una idea equivocada. Según Efesios capítulo 1, versículo 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, subrayo la siguiente frase, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque él sabe, absolutamente sabe que todos nosotros somos caídos, que todos nosotros somos pecadores, él quiso aceptarnos por su pura voluntad. Ninguno de nosotros merecía salvación, ni siquiera podríamos decir, bueno, yo iba a ser una buena persona, el Señor vio que yo era bueno, entonces sí iba yo a creer. ¿Cómo se implica esto en la vida práctica de la iglesia? No sé si usted ha platicado con los hermanos de evangelización, que le dicen, vamos a visitar a esta persona porque esa persona es muy buena y parece que esa persona sí va a creer. ¿Ha escuchado usted ese comentario? Esa persona parece que sí va a creer porque es una buena persona. Es una persona buena, entonces él sí va a creer. Y fíjese que algo que es muy notorio
es que nosotros vamos con la intención de predicarle a esa persona y esa persona se cree justa. Yo no necesito salvación porque yo soy justo. Yo soy una buena persona, entonces no necesito porque yo me gano la salvación. En ese sentido, hermanos, son las situaciones prácticas de este tema en la iglesia de hoy. Entonces, si nosotros no fuimos elegidos según nuestras buenas obras y según nuestra libre decisión, quisiera hacerles esta siguiente pregunta que alguien me pudiese responder. Entonces, cuando hacemos la oración del pecador, en ese momento recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué dicen ustedes? ¿En ese momento recibimos a Cristo? No. Quiero hacer una pregunta Amén. antes de esto. ¿Ustedes recibieron a Cristo en su corazón? Amén. Díganme sí, díganme no. Bueno, yo escuché 2 amenes. Sí recibieron a Cristo en su corazón. Ok, esto es muy interesante. Y si yo les dijera que es al revés, ustedes no recibieron a Cristo, sino Cristo los adoptó a ustedes. Que si yo digo que yo recibo a Cristo, implicaría que yo decidí el sí o decidí el no. Entonces, ¿quién responde a mi pregunta? Hermana Dina, ¿la escuchamos? Ese término, pastor, últimamente, como yo el texto que le escribí, ha entrado mucho dentro de la iglesia. En decir, yo decido, porque yo quiero, porque me nace y sentí, recibo a Cristo. Y es totalmente al revés. Usted hacía mención de Pelagio y de cómo Arminio tuerce más este concepto en decir que la voluntad del hombre parcialmente está muerto, no es completo. Y para Calvino dijo, no, estamos muertos completamente espiritualmente. Por lo tanto, un muerto no puede, y lo mencionaban en la clase pasada. Y nosotros no, por naturaleza, por mi deseo carnal pecaminoso, no voy a buscar a Dios. No desea mi alma, mi corazón buscar a Dios. Y eso es lo que hace diferencia entre las dos posturas, entre el arminianismo y el calvinismo. En decir, el arminianismo dice que decide, la gracia se puede resistir, decido, pienso si quiero o no recibir a Cristo. Y nosotros como reformados creemos de que cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, no hay, es el alma, el sentir de decir no quiero, porque el Espíritu de Dios es irresistible a nuestra alma, a nuestro ser. Por lo tanto, nos trae a los pies de Cristo. Por eso a veces decimos coloquialmente, nos maravillamos en el cambio de vida que hace alguien que nosotros nos comparamos, decimos a una escala, decimos soy más bueno que esa persona, y el cambio de vida que tiene es muy impactante para nosotros, porque la gracia de Dios es irresistible. No podemos decir no a ese llamamiento que hace veníamos viendo del orden de salvación, y Calvino recalca eso, de que el hombre nunca va a buscar a Dios. Pero erróneamente esos conceptos están dentro de la iglesia. Erróneamente esos conceptos hasta en el púlpito se dicen. Entonces,
Y es importante volver a las escrituras, volver a la teología reformada, vaya, y no mezclar el arminianismo en este pensamiento. Decimos ser presbiterianos, pero lamentablemente hay corriente arminianista dentro de nuestras filas, por decirlo así. El hermano David Escobar menciona hasta el himno. No sé cuál de todos, pero en realidad hay muchísimos himnos superarminianos en nuestro binario. Por ejemplo, he decidido seguir a Cristo. ¿Y cómo que he decidido seguir a Cristo? Está muy interesante. Ahora, Emanuel nos hace una pregunta que en realidad no te vamos a contestar. No te la vamos a contestar, porque si te contestamos esa pregunta, te estamos haciendo todo tu trabajo de todo este curso. No te dejaríamos reflexionar ni analizar. Entonces, ¿cómo debemos evangelizar? Esa es una pregunta muy buenísima. La verdad es muy buena tu pregunta, pero si te la respondo ahorita, no te voy a dejar pensar las siguientes 5 clases que nos restan de este curso, dado que tenemos que entender la obra de salvación completa y cómo el Señor transforma nuestro corazón de tal modo que no somos nosotros. Yo solamente te podría dar una pista que está en Hechos capítulo 2, que dice: arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se acerca. De ahí deriva todo lo que tú tendrías que decir al evangelizar. Pero no se preocupen, ya tenemos parte de otra tarea que daremos en otro momento. Entonces, estamos hablando acerca del orden de la salvación. Hay un tema que estamos tocando específicamente, que es el llamamiento. El pastor Abdel, que ya no veo, nos hizo ese comentario, ¿no? Acerca del llamamiento. Quisiera hacer esa pregunta, entonces. ¿Es correcto que nosotros hagamos llamamiento? O que nosotros guiemos a una persona a hacer la oración del pecador. Quisiera saber si me entienden cuando digo la oración del pecador. Esa que te dice: repite después de mí. ¿Sí, todos hemos servido de esa oración? Díganme, sí, díganme que no, díganme algo. Okay. Repite después de mí, Señor Jesús. Y entonces la persona repite tus palabras. Y entonces, terminando esa oración, tú le dices: ahora hay fiesta en el cielo, porque un pecador se arrepiente. Hoy, tu nombre está escrito en el libro de la Biblia. ¿Qué me pueden decir a esa afirmación? ¿Es correcta? ¿No es correcta? ¿Debemos hacer llamamiento? ¿No debemos hacer llamamiento? ¿Que vengan solos a la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? Porque así como hay hiperarminianos, también hay hipercalvinistas, que comentaremos más adelante. ¿Quién me puede responder esa pregunta, hermanos? ¿Debemos o no debemos? ¿Debemos o no debemos? Muy bien, Moisés, ¿te escuchamos? Sí, hermano, en realidad es una cuestión muy confusa, precisamente porque, como ya mencionó la hermana Dina, lamentablemente muchos pastores presentan esta herejía, ¿no?, del arminianismo. Y realmente es una cuestión muy complicada porque desde el catecismo hay una herejía, pues, o sea, como hace rato habíamos comentado en un grupo, se tergiversa el concepto, el significado y el sentido de la palabra de Dios. Ahora, con lo que usted menciona, me parece que es un grave problema y una gran blasfemia, porque pues ya la misma Biblia dice que ¿será el hombre más justo que Dios? ¿O realmente será el varón más limpio que el que lo hizo, según Job? Y pues aquí realmente sabemos que el único justo que nos puede hacer todo este proceso de salvación, es decir, específicamente del llamamiento, la redención, la reivindicación, es únicamente por el favor de Dios, es decir, por la misericordia. Por eso nadie más, ni nosotros, tenemos esa capacidad de hacer el llamamiento. Quizás el externo sí, en el sentido de evangelizar
y dar a conocer la palabra, pero en realidad el llamamiento, tanto externo como interno, específicamente el interno, es por la misericordia de Dios y solo Él lo puede llevar a cabo. Ok, entonces, quiere decir, estamos en el tema del llamamiento. Hay un llamamiento externo. Debe haber un llamamiento externo. Pero ese llamamiento externo no funcionará si no ha habido un llamamiento interno. ¿Qué piensan ustedes de eso? Hermano Sebastián, lo escuchamos. Sí, pastor, ¿me escuchan? Sí, creo que hay una frase que si no estoy equivocado, creo que Calvino la dijo, que nosotros llevamos la palabra a los oídos y Dios es el que se encarga de llevar a los corazones. Creo que está muy bien dicha y creo que en esa cuestión creo que nosotros no deberíamos de llamar a las personas enfrente para declarar salvación. Al final de cuentas, Dios es el que salva a las personas, y si todo depende de Dios, pues entonces, como decía Moy, no somos más nosotros que Él. Entonces creo que por esa parte sí, a veces las cosas se hacen de manera equivocada. Entonces yo creo que estamos aquí. La pregunta era si era correcto. Yo creo que no es correcto. ¿Correcto? ¿Esa es su respuesta? No lo escucho, hermano. Su respuesta es, no es correcto hacer un llamamiento. Sí, así es. Ajá. Es correcto hacer un llamamiento. Okay. Entonces, vamos al texto, porque estamos en Romanos y lo leímos durante la clase. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Y le sumamos a ese texto el versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo escuchaba, para ampliar mi siguiente pregunta, yo escuché a un pastor. Y, hermanos, según este texto, según lo que hemos aprendido, como el llamamiento es interno, nosotros ya no tenemos que salir a evangelizar. En realidad, los hermanos o las personas llamadas por el Señor van a venir solitas a la iglesia, porque el Señor va a llamar a su corazón. ¿Qué piensan ustedes a esa afirmación? Esa afirmación es parte de uno de los argumentos del hipercalvinismo, se llama hipercalvinismo, que ya no se necesita evangelizar porque las personas van a venir solitas a la iglesia. ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Debemos seguir evangelizando personas o ya no vamos a evangelizar personas? Yo veo a muchos hermanos levantando su mano, pero hay algunos que no han participado y quisiéramos escucharlos también. Ya los tengo bien listos, hermano Dina, hermano Homero, hermano Sebastián, ya están bien listos, hoy están bien listos para contestar. Muy bien, pero quisiéramos escuchar a Francisco, a hermana Carolina, a Miguel. ¿Debemos o no debemos evangelizar, salir a evangelizar a las personas? Porque si llamados por Dios, pues van a venir. Francisco, queremos escucharte. Ok. ¿Se escucha? Sí, fuerte y claro. Ok. Yo creo que con base en todo lo que hemos estado aprendiendo y sabemos, la evangelización es una tarea que cada cristiano debe hacer. Al menos yo recuerdo que una de las formas en las que me acerqué, por así decir, fue a través de ese llamamiento que hoy en día sabemos que está mal. Sin embargo, considero que
a lo mejor las formas o herramientas que debemos implementar a la hora de evangelizar tengan que ser la doctrina correcta. Por ejemplo, enseñar a la persona que está escuchando en una campaña evangelística cuál sería el orden de la salvación y cómo se efectúa, cuál es la obra del Espíritu Santo verdaderamente y que no depende de una decisión en ese momento. Entonces, yo creo que el panorama cambiaría si optamos por hacer a un lado ese tipo de actitudes o de prácticas que sabemos van en contra de la palabra de Dios y empezar a enseñar lo que sí es correcto en las campañas evangelísticas. Entonces yo propondría que la forma de evangelizar tenga que ser enseñar desde cómo es la salvación, cómo se lleva a cabo la salvación y no implantar un chip que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, tú dices que es necesario que hagamos campañas, que prediquemos, que hagamos llamamiento, pero con la doctrina correcta. El llamamiento, yo diría que pues no, o sea, en ese sentido creo que no iría. Pero si acabamos de escuchar que debe haber un llamamiento externo. Pero, o sea, yo pienso que el llamamiento externo no solamente es el del pastor diciendo que la gente se acerque, sino que el llamamiento externo es precisamente escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, todo lo que estamos escuchando ahorita es un llamamiento externo que nos mueve a tener o que nos conmueve dentro de nosotros. Correctísimo. Y es que el llamamiento externo es la predicación de la palabra. El llamamiento externo es la predicación de arrepentidos y convertidos que el reino de los cielos se te ha acercado. Es predicar a Jesucristo crucificado por nuestros pecados. Es predicar la justificación en Cristo. Es predicar la resurrección. Ese es el evangelio. Entonces, no es evangelio decir que tú tienes que la salvación es para aquellos que la arrebatan. No todos tienen la salvación, solamente aquellos que la arrebatan. ¿Qué le puede comentar a ese Señor? Que tú tomes la salvación, que tú alcances la salvación, que tú arrebates la salvación. Yo he escuchado muchísimas veces esa frase, que el reino de los cielos es para los que lo arrebatan. ¿Qué podríamos comentar a esa situación? Hermano Nico, queremos escucharte. La salvación se gana, se arrebata, se alcanza, se recibe. ¿Qué con la salvación? Escuchamos. Ok, puedo decir, algo antes, un comentario antes. Yo sí fui de las personas que, por ejemplo, recibió el llamado y me acerqué y todas esas cosas y hice la oración del pecador y todo eso, porque hubo una etapa en mi vida que fui bautista. Entonces, un periodo de 2 años más o menos en las cuales acompañé a mi hermana a la iglesia bautista. Y entonces ahí hicieron todo esto y a veces hacen más ritos como la iglesia católica que otra cosa. Yo sí tenía la idea de que, por ejemplo, el pastor al hacer un llamamiento o la persona al hacer un llamamiento era correcto. Creo que estamos llegando a la conclusión de que no es correcto, pero sí es correcto predicar. La salvación es obra de Dios. Yo no la puedo arrebatar, yo no la puedo ganar, porque es un don de Dios. Dios ha elegido, por eso hablamos de la predestinación, que Él ya nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y entonces nosotros ya somos salvos
por su gracia. Yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer absolutamente nada para alcanzar salvación o algo así. Esa era la pregunta, ¿verdad? Sí, 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 es la pregunta. Entonces no puedo hacer nada. Ahora, entonces resuélvenos la tarea del día de hoy. La salvación se pierde. ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, ok. La salvación no se pierde porque si yo fui elegido por Dios, Dios no se equivoca. Él es el que me lo ha regalado, me lo ha dado. Y creo que el pastor Ismael había hablado de Romanos 8:30, si no me equivoco. Un segundo. Sí, ya cerré mi Biblia. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ya nos predestinó, ya somos salvos por su gracia, porque Él así lo quiso. Entonces no se pierde. No. Fíjense que este es un tema que si usted se pone a discutirlo con los ancianos de su iglesia, se va a encontrar con unos pequeños problemitas. Sí. Porque mucha gente sigue creyendo que la salvación se pierde. Dentro de la iglesia presbiteriana se recibió durante mucho tiempo una enseñanza no bíblica, donde decía, si tú te portas mal, te vas a ir al infierno, pero si te portas bien, te vas a ganar el cielo. Y entonces esa ideología inclusive con los niños, ¿no? Si te portas bien, te vas a ir al cielo, si te portas mal, te vas a ir al infierno. Y esa es una enseñanza absolutamente equivocada, porque irte al cielo, irte al infierno, no depende de tu obediencia a tus papás, sino debes obedecer a tus papás porque eso es justo. Pero la salvación, tu estancia en la eternidad, en los brazos del Salvador, no depende de ti, sino es una obra completa, absolutamente de Dios para nosotros. Entonces, como yo no gané mi salvación, eso es maravilloso, porque yo no la gané, yo no la compré, a mí no me costó, sino a quien le costó por Cristo. Quien la compró a precio de sangre, dice la Escritura, es Cristo. Y entonces nosotros somos adoptados por su gracia, no por nuestra propia prudencia, no por nuestra propia sabiduría. Entonces, como nosotros no la recibimos, como nosotros no la ganamos ni la tomamos, así mismo nosotros tampoco la podemos perder. Eso quiere decir entonces que una persona creyente en Jesucristo debe estar segurísima de su salvación. ¿Qué piensa, hermano Isaías, acerca de la seguridad de la salvación? El cristiano verdadero debe estar absolutamente seguro de que es salvo, o se vale dudar de la salvación. Su micrófono que está haciendo probablemente no está bien enchufado, saque el lugar a conectar, o si tiene algún otra conexión, modifique el lugar, el puerto donde lo está conectando, probablemente ese es el problema. O si es una laptop, quite el micrófono y así le podemos escuchar. No, creo que no. Ahí creo que ya sé cuál es el problema. Su micrófono está mal configurado, probablemente le está lento. No sé si cámara lenta, pero se baja la velocidad del audio. Entonces probablemente ahí está ese detallito. Bueno, entonces
¿Quién nos quisiera responder a esa pregunta? Está el pastor Víctor, está Miguel, que aún no han comentado, está Emanuel, que aún no ha comentado. ¿Debo estar seguro de mi salvación o puedo dudar de mi salvación? Manuel, adelante, te escuchamos. ¿Debes estar seguro de tu salvación? ¿Sí o no? Sí. Sí debo estar. Guardará donde es la perseverancia de los santos, ¿no? Entonces yo entiendo que Dios me va a guardar para la glorificación. Entonces eso me asegura que soy salvo, igual por los frutos, ¿no? Ok. Gracias. Porque nos has hablado acerca de la predestinación. Dios nos predestinó, Él nos eligió. Entonces, ¿cómo estoy seguro de que soy salvo? Tú dijiste algo muy correcto. Por sus frutos los conoceréis. Hermana Dina, la escuchamos y después Moisés. Tocó Emanuel el tema del fruto del Espíritu. No escuché bien la pregunta, porque yo iba a contestar la anterior, pero ¿cuál es la pregunta de ahorita? Creo que usted tiene problemas con el micrófono. ¿Sí me escuchan bien o no me escuchan bien? Nos escucha muy bajito. Apaga tu micrófono. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Me escuchan, hermanos? No. Nada. ¿Me escuchan? Medio. Nos está jugando todo en contra hoy. Mi pregunta era esta, y esta se me olvidó la pregunta. ¿Debo estar seguro de mi salvación? Emanuel me dijo, sí, debo estar seguro. Pero ¿cómo estoy seguro de mi salvación? Él respondía por medio del fruto del Espíritu. Yo le pregunto a usted, ¿puede un cristiano estar 100% seguro de su salvación? Si no, ¿por qué y cómo? Bueno, ese es un tema muy capcioso, pastor. Yo pienso, bueno, no pienso, sino es, quien es llamado a vida eterna da fruto de su salvación, damos testimonio, ese cambio. Había una pregunta que también yo formulaba, ¿puede alguien creer y no ser salvo? Sí, Satanás cree y tiembla. Y a veces estamos en esa postura también. Pero quien está seguro de mi salvación, Dios mismo pone el cambio en nuestra vida. Hablaba el pastor hace rato de la regeneración, santificación y glorificación. Y Calvino también dice de esta manera, desde la regeneración hasta la glorificación, engloba la santificación. Y la Biblia dice que nos lleva a la estatura del varón perfecto durante nuestra vida. Debemos, como cristianos, estar seguros de nuestra salvación. No podemos estar dudando de que si soy salvo o no soy salvo. El Espíritu mismo nos hace esa confirmación en nuestra vida. Y no podemos también estar pensando, al menos en mi concepto, en mi forma de pensar como cristiana, en decir,
si pierdo o no pierdo la salvación por pecar, o pierdo o no pierdo la salvación, si la pierdo, ¿cómo lo recupero? Y si voy a estar cada vez que yo peque, pierdo la salvación, ¿de cuántos pecados necesito hacer para definitivamente me quite Dios mi salvación? Y son cosas que a veces, lastimosamente, vuelvo a decir, ha entrado en la iglesia. Y no debe de, estas cosas no debería de tener cabida dentro de la iglesia reformada, porque eso somos, una iglesia reformada. Estos términos de si dudo o no dudo, yo creo que cada quien, el sentir del Espíritu de Dios en nuestras vidas nos muestra y nos encamina válgase la redundancia, al camino de la santidad. Al camino de la santidad, porque quien Dios ha llamado, en el texto donde leía el pastor, ¿para qué nos llamó? En Efesios, creo que fue el texto en el que leyó el pastor, ¿para qué nos llamó? Para toda buena obra. Entonces, quien es llamado para toda buena obra. Es cierto, estábamos en camino, en proceso a la santificación, para llegar a la glorificación y estar en vida eterna. Estamos en la tierra y nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro estado natural, aún nos inclinamos al pecado. Pero Juan dice que abogado tenemos quien intercede por nosotros. Entonces yo creo que esa paz debemos de tener en nuestro corazón. Dice que el texto de Romanos capítulo 8 nos puede resolver esta pregunta. Quisiera que buscáramos este pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese texto dice que el Espíritu Santo, ven ustedes la E mayúscula que tiene el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro corazón, de que somos hijos de Dios. Entonces ya no estamos en la esclavitud de, ¿será que soy salvo? ¿Será que no soy salvo? ¿Será que la pierdo? ¿Será que la gano? El texto es muy claro al decir, el que vive en el Espíritu hace las obras del Espíritu, pero el que vive en la carne no hace las obras del Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados, nos guía a nosotros y nosotros decimos Abba, Padre. Somos adoptados, y el adoptado no decidió darse en adopción, sino él fue integrado a una familia por el padre. Como siempre hemos dicho, un padre nunca deja de ser padre, aunque no quiera ser padre, es padre. Y un hijo, no porque no quiera ser hijo, deja de ser hijo, es hijo. Entonces, si la salvación no se pierde, ya recorrimos durante estas preguntas todo el orden de la salvación. Ya estamos en la perseverancia de los santos. ¿Qué pasa con aquellas personas que estaban en la iglesia? Parecía que eran bien cristianas, pero ya no están en el templo. ¿Son salvos esos hermanos? ¿Y si murieron estando en pecado? ¿Son salvos? ¿Fueron salvos? Salvo una vez, salvo siempre salvo. ¿Qué dicen ustedes? Durante esta semana escuchamos, o alguien me etiquetó a Guillermo Maldonado, que refutaba a los calvinistas diciendo que
la doctrina de salvo siempre salvo es una herejía. Bueno, ¿quién nos puede ayudar a comentar esto? Estamos hablando acerca de la seguridad de la salvación. Salvo siempre salvo. Muy bien, veo 1, 2, 3 manos levantadas. Adelante, Moisés, después Nico. Gracias, hermano. Bien, habría que aclarar y alejarnos precisamente del legalismo, porque el legalismo se basa en la condición y la condenación del hombre en el pecado. Entonces ellos, por lo que estuve investigando, se basan mucho en el texto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en ese sentido. Sin embargo, esto es un dogma desde lo moral y condiciona al cristiano hacia las obras y lo excluye de la fe. Pero para contrarrestar un poco el legalismo, leemos en Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra, en Romanos 11:16. Con esto concluimos que el favor de Dios, es decir, la misericordia de Dios, por eso y por Él somos salvos. Y esto nadie nos los puede quitar, porque Él da a quien quiere y cumple su promesa. Esto es extremadamente difícil de comprender, porque sabemos que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y nuestros caminos no son sus caminos. Pero porque dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Con todo lo antes mencionado, recordemos que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, ya sabemos que la salvación no se pierde. Es necesario preguntarnos, ¿somos hijos de Dios? ¿Nuestra fe está puesta en Cristo Jesús? El asunto trascendental aquí no es únicamente saber si se pierde o no la salvación, sino profundizar en si somos verdaderos cristianos o no. Si en verdad nos consideramos cristianos de fe, tenemos la certeza de la salvación y esa certeza nos ayudará a crecer en el ejercicio de santificación. Pero debemos definirnos como cristianos y no ser solo oidores, sino hacedores, porque escrito está, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por último, ya que somos llamados por el Señor y ahora somos salvos por la fe, debemos recordar que fuimos predestinados y que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. ¿Qué nos corresponde hacer? Sigamos las recomendaciones de Pablo. Por tanto, recibamos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Si no, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Esa es la recomendación que nos hace el apóstol Pablo y nosotros debemos de seguir para poder seguir glorificando el nombre de Dios. Gracias por leernos tu tarea, brother. La verdad te felicito porque vas desarrollando ese concepto teológico y estás ampliando esos términos. Lo que Moy nos comentó ahorita, lo que dijo, es parte de su tarea. Él comentó, o él hizo su tarea y desarrolló esta argumentación acerca de por qué la salvación no se pierde. Y en realidad esto es un acto absoluto de Dios. Y tenemos que ir aterrizando en eso. Es la soberanía de Dios. Cuando nosotros logremos entender que Dios es soberano, que Él es rey sobre todas las cosas, que Él es rey sobre la salvación, que es rey sobre nuestra vida, que no hay nada que podemos hacer nosotros
para perder la salvación, pero tampoco hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación. Entenderemos que la salvación es del Señor, que Él es el soberano. Él tiene eso absolutamente en su control. Ahora, me preocupa el comentario que todos hicimos al principio, es que en la iglesia eso lo aprendí yo. Bueno, gloria a Dios porque están ustedes aquí y tienen muchísimo que enseñar a los hermanos de su iglesia. Hermano Nicolás, ahora sí, tú estabas levantando tu mano. ¿Qué reacciones tienes a esta clase? Pastor Víctor, después. Pastor Miguel Pérez, después. Pastor David Escobar, al final. Escuchamos. Bueno, creo que al final de la pregunta que hacías era en relación a que, por ejemplo, ¿qué pasa con los hermanos de que en algún momento estuvieron en el templo y después se alejaron o algo así más o menos? Creo que hay un ejemplo claro en los evangelios y ese ejemplo se llama Judas. Y Judas pertenecía a los 12 apóstoles, a los discípulos, y estaba siempre con Jesús, estuvo siempre, pero al final él se desvió. Creo que tristemente en nuestras iglesias también existe lo mismo. Hay gente que está en la iglesia, pero que su fin no es escuchar o no es enfocarse en la palabra, sino más bien solamente es por algún propósito que Dios tiene, que tiene que cumplir, pero que solamente es pasajero. Él nunca fue salvo, o esa persona nunca fue salva, y solamente tenía que cumplir parte de los designios de Dios en ese momento, en ese espacio, para poder regresar a su condición normal. Creo que sí, estoy aprendiendo muchísimo con ese tema. Yo le repito, yo tenía entendido algunas otras cosas, como por ejemplo lo que les decía hace rato, pero ahora puedo entender algo diferente de acuerdo a nuestra doctrina. Y creo que creo que te escribía Ismael preguntándole que a veces sobre el material, a veces. Muchas veces en las iglesias presentamos materiales de nazarenos, de bautistas, pero no de presbiterianos. Y yo le pregunté una vez a un pastor, ¿qué podemos hacer para que los presbiterianos tengamos material? Y él me dijo, orar, hermano, oremos para que alguien se ilumine. Exacto. Creo, pastor Ismael, pastores y a los demás que están aquí, creo que aquí estamos aprendiendo muchísimo. Por ejemplo, no sé, a lo mejor es algo muy atrevido, pero por ejemplo, cada uno de nosotros creo que podría hacer un material, claro, supervisado por los pastores, ¿no? O sea, por el doctor Ismael, pues, por ese pastor. Hay varios aquí que están presentes. Nosotros podríamos trabajarlo. Creo que como presbiterianos tenemos la capacidad. El problema es que muchas veces ponemos pretextos. Si yo en algo puedo servir, estoy presente. Esa voz me agrada. Muy bien, brother. Bueno, gracias. Estamos enfrentando una situación muy buena y esto nos hace reaccionar. Ese es el tipo de reacciones que debemos de tener, porque necesitamos entender que el conocimiento bíblico que nosotros tengamos no es para nosotros, sino es para compartirlo, es para edificación de la iglesia, es para que nosotros podamos dar a los hermanos la palabra, enseñar profunda y claramente el evangelio. El hermano David Escobar nos comentaba eso, es que evangelismo no es evangelio. Es verdad, necesitamos entender el evangelio, no evangelismo.
Evangelismo culturalmente se ha entendido como una de las ramas de la iglesia, pero no como el estilo de vida de la iglesia. Y uno de los comentarios que siempre se ha hecho es que necesitamos evangelizar a los evangélicos. Tenemos que reformar a los reformados y presbiterianizar a los presbiterianos y calvinizar a los calvinistas. Porque, hermanos, en realidad estamos siendo, o bueno, fuimos enseñados en ciertas áreas de una manera doctrinalmente incorrecta. Pero no estamos muertos. El Señor nos da el privilegio de aprender para compartir. Pastor Víctor, ¿te escuchamos? Pastor Ismael, ¿iba a comentar algo? Sí, que me da mucho gusto estar escuchando todos esos comentarios. Creo que todos en algún momento hemos aprendido cosas equivocadas y reaprender es más difícil. Sin embargo, creo que estamos en un buen momento para que juntos vayamos retomando los principios. Si ustedes me dicen cómo creí yo que me convertí, hermanos, exactamente de la misma forma que cada uno de ustedes y otros. Y así lo enseñamos por muchos años. Pero cuando ya comenzamos a estudiar los principios que tienen que ver con la escritura, nos dimos cuenta que una cosa es lo que nos dijeron de la Biblia y otra cosa la que la misma Biblia nos enseña a nosotros. Entonces, hace algunos años, unos 3 años, estaba hablando con un hermano, un escritor allá de Quintana Roo, y cuando le dije el asunto del llamamiento, de que no debiese hacer porque no es lo correcto, él me dijo, hermano, y entonces yo no me convertí. Entonces, ¿qué pasó con eso? Y yo le dije, hermano, usted es salvo por la gracia de Dios. Y si usted así fue enseñado y así lo hizo, pero de otra forma, usted habría sido también hijo de Dios, salvado por la gracia de Dios, sin haber hecho eso, solamente que no le enseñaron esto. Y se lo enseñaron de esta forma. Entonces, nosotros, ahora que estamos aprendiendo esto, tenemos que reenseñar a la iglesia, lo cual no es fácil. La iglesia ya aprendió mal y a veces cuesta a los mismos líderes enseñar alguna cosa así, cuesta mucho y le debaten a uno demasiado. Pero los que estamos entendiendo esto a través del estudio de la palabra, del estudio serio de la palabra, estamos viendo que la cosa ha cambiado y tenemos que aprender. Y hermanos, quiero felicitarles profundamente por este deseo de estudiar juntos la palabra y creo que iremos descubriendo muchísimas cosas más. Apenas estamos tocando la puntita del iceberg. Hay mucho que aprender. Espero que tengan la paciencia y el deseo de seguir estudiando juntos la palabra. Muchas gracias. Gracias. Pastor Víctor, ¿te escuchamos? Muy bien. Voy a comentar en son de resumen algunas cuestiones que han mencionado. Y me vino a mi mente, ahorita he estado predicando Filipenses, ¿no? Una serie. Y me recordó este pasaje que menciona el apóstol Pablo y otro de Jeremías capítulo 32, que se los quisiera leer. Versículo 39 y 40 dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Jeremías 32, pueden buscar este pasaje, y creo que esto, el Señor nuevamente nos recuerda con su palabra el pacto que ha hecho. Que él ha comenzado desde la predestinación y que va a culminar con la maravillosa bendición de la glorificación, como se ha visto ahorita del Ordo Salutis. Y estando
con lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, el que comenzó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, desde la predestinación, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo, hasta la bendición de la glorificación. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que entender, qué gusto escucharles y saber que todos compartimos mucho de lo que se ha mencionado al respecto, pero por otra parte me entristece porque el hermano mencionaba, somos muy buenos calvinistas, pero evangelizando en áreas de la iglesia, del trabajo pastoral, somos muy arminianos. Y hacían muchas preguntas que, por ejemplo, nosotros pudiéramos responder excelente, pero ¿cómo le podríamos responder a un hermano que está pasando por una crisis, que está pasando por situaciones difíciles y que duda de su salvación? O sea, ¿cómo podemos responderle? O sea, ¿cómo podemos llevar esta doctrina a la iglesia que verdaderamente lo necesita? Porque para eso fuimos llamados. Leyendo un pequeño libro, se llama Una grieta en tu santidad, hablando acerca de la santidad, el autor mencionaba que uno de los grandes problemas que existe en la iglesia es porque no se está predicando el evangelio, no se está dando a conocer las buenas noticias de salvación. Nos encontramos en la iglesia mensajes moralistas como pórtate bien, lee tu Biblia, ponte a orar y cosas como esas, ¿no? Que tienen que ver con legalismo. Lo que ya mencionó hace ratito, ya lo iba a mencionar, lo mencionó también Moy, el legalismo que tiene que ver con que llevamos una vida legalista, llevamos una vida de que vamos a ganarnos el favor de Dios haciendo esto, logrando esto. Incluso pensamos, ¿no? Que muchas cosas vamos a obtenerlo, y el autor decía, normalmente nos pasa que cuando queremos algo, cuando queremos obtener algo, como que comenzamos nosotros a tratar de leer más nuestra Biblia, comenzamos a orar más al Señor y no nos estamos dando cuenta que estamos actuando legalistamente, porque estamos pensando que con hacer más eso vamos a ganarnos el favor de Dios. Entonces creo que algo muy, y que esto debe retarnos a todos nosotros que estamos aquí presentes en esta conferencia y que hemos estado aprendiendo todo esto, es la gran tarea y la gran labor de llevar este mensaje a los hermanos, de enseñarlo, de darlo a conocer. Normalmente el autor también mencionaba, ¿no? Sabemos la gran comisión, pero no la hemos entendido. Sabemos la gran comisión, pero no sabemos que no solamente es, sino que implica bautizar, que confiesen a Jesucristo, que den a conocer, pero que también se les enseñe todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Entonces, si pudiéramos abarcar y abundar muchos de los grandes problemas que nos encontramos hoy en día, ha sido por causa de que no se ha estado predicando el Evangelio. Los púlpitos no están llenos del Evangelio, sino están llenos más de mensajes moralistas. Pórtate bien, haz esto, y nunca encontramos mensajes evangélicos, cristocéntricos, que exalten a Cristo, que humillen al pecador y que al exaltar a Cristo la santidad sea promovida. Entonces creo que es algo que debemos comenzar a hacer. Y a mí me da tristeza porque incluso muchos de los pastores que a veces dicen ser calvinistas, sus mensajes están llenos de moralismo. Entonces eso debe ser retarnos a nosotros mismos, ¿no? Y hay de nosotros si no estamos predicando el Evangelio, porque esa es nuestra tarea de nosotros. Entonces creo que esto debe llevarnos a que si nosotros conocemos estas verdades, las estemos enseñando, las estemos dando a conocer en los púlpitos, en la iglesia, en la enseñanza, en el área en donde cada uno se desarrolla, darlo a conocer, porque tener un bagaje completo de toda la escritura y de la salvación o del Ordo Salutis va a dar esta firmeza en la vida del creyente y va a dar esta convicción de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Pero si tenemos a cristianos que no están llenos de Biblia, que no están llenos de bagaje de Jesucristo, entonces van a seguir dudando que la salvación se pierde, van a seguir teniendo problemas con el evangelismo, van a seguir viviendo de una manera legalista y todos los problemas que hoy en día nos encontramos. Creo que el serio y grave problema y el reto que tenemos nosotros es de seguir enseñando, pero enseñar el evangelio, predicar el evangelio y pues esa es la gran tarea que ahora tenemos. Entonces, eso sería mi comentario al respecto, de manera general. Bien, muchas gracias, Pastor Víctor. Es necesario entonces que caminemos conforme a la palabra. Entendamos la obra de Cristo en nosotros, entendamos sus maravillas, entendamos la obra transformadora de Él. Yo creo que hay muchas reacciones que tenemos a esta situación
hay muchas más cosas que tendremos que hablar. La próxima clase hablaremos acerca de la santificación. Hoy se tocó muy por encima porque es un tema que hablaremos ampliamente la próxima sesión acerca de la obra o la lucha entre la carne y el espíritu, y tiene que ver con la santificación. Pero hay cosas que resaltan y que surgen de este tema. El Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio, a vivir en la gracia del Señor, y no estemos sujetos a la esclavitud ni de la ley, ni de el asunto del moralismo que comenta el pastor. En realidad tenemos que vivir disfrutando del cuidado, la protección, la bendición, la salvación, el perdón, la justificación, la santificación de nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos, por sus comentarios y reacciones. Han sido de edificación para todos, sin duda alguna. Yo creo que estamos aprendiendo mucho también por medio de esta retroalimentación. El próximo viernes a las 8 de la noche, primeramente Dios, buscaremos todas las alternativas para que no tengamos ninguna complicación como el día de hoy, pero estamos todos comprometidos con seguir aprendiendo la palabra. Vamos a orar para finalizar este estudio bíblico que hemos tenido. Voy a invitar nuevamente a mi hermano Miguel, de por sí le vamos a dar la palabra. Hermano Miguel, que nos dirijas a Dios en oración para finalizar nuestra clase. Sí, claro que sí. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, por esta hermosa noche que tú nos has dado, Señor, porque tú nos has bendecido grandemente, Señor, porque tú nos has mostrado esta noche, Señor, que desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú nos escogiste, Señor, tú nos amaste, Padre, tú nos has hecho partícipes, Padre, de este hermoso pacto que has hecho con tus hijos, Señor. En estos momentos, Padre, nos vamos a retirar, Señor. Te pido que tú seas con cada uno de mis hermanos, Señor, que tú seas en cada una de nuestras actividades, Padre. Que tú nos bendigas, Señor, que tú nos des la salud, Padre, y nos des el tiempo, Señor, para que el día viernes, Señor, nos podamos volver a reunir, Señor, y podamos seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Cuídanos, bendícenos, Padre, y que todo lo que hagamos, Señor, pueda ser para tu gloria y honra, Señor, y conforme a tu divina voluntad, Señor. Entonces te lo pido en el nombre de tu amado Jesús, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos.